bien, hoy vamos a hablar de un tema muy especial de la palabra. Y es un tema que cuando estaba en mi ejercicio devocional, leyendo la palabra y estudiando lo que el Señor había puesto en mi corazón, fue inevitable que este mensaje y este versículo saltara a mis ojos como una palabra de parte de Dios que más adelante íbamos a predicar. Y cuando el pastor David me dijo cuál era el enfoque, cuál era el tema de esta noche, fue inevitable tomar aquel principio que el Señor puso en mi corazón y traerlo para sus vidas en este lugar. Para que esto sea mucho más claro de entender, quisiera animarle que vaya conmigo a la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 15, versículo 1 al 4. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 15, versículo 1 al 4. Antes de leer la palabra del Señor, quiero que por favor me mire aquí y me preste atención a algo que le voy a contar. Voy a hablarles de la historia de un rey muy importante. Es un rey llamado Asa. ¿Cómo se llamaba? No, pero tiene que decirlo fuerte. El rey se llamaba. Y resulta que el momento bíblico que vamos a estudiar en un instante es muy particular porque Asa acababa de salir de una batalla en la que Dios le dio una victoria impresionante. La Biblia dice que él tenía su propio ejército, sin embargo su ejército no era muy grande, era un ejército relativamente pequeño en comparación a sus enemigos, los etíopes que se habían levantado para enfrentarse contra él. Literalmente en el capítulo 14, la Biblia dice que el ejército de los etíopes estaba formado por 1,000,000 de soldados. Eso es mucha gente. Cuando Asa va al campo de la batalla, Asa, al ver la desventaja militar, hace una oración y le dice: Señor, por favor ayúdame, dame la victoria. ¿Qué voy a hacer frente a esto? Ven y pelea por nosotros. Y Dios, que es bueno, que es fiel, que es poderoso, que es grande, efectivamente vino a darle la victoria a Asa. Peleó por él, le dio la victoria. Asa pudo celebrarlo. Pero escuche bien, podríamos nosotros quedarnos en decir: ¿qué más puede necesitar un rey sino el respaldo y el favor de Dios en su vida? No obstante, cuando Asa iba camino para su casa, Dios levantó a un profeta, y ese profeta lo encuentra en el camino y le da un mensaje de parte del Señor. Lo que ese profeta le dijo a Asa es aquello en lo cual nos vamos a basar en esta noche para recibir la palabra del Señor. Levanta tu mano y repite esto conmigo. Di: Dios hace cosas grandes. Fuerte, di: Dios hace cosas grandes, pero Él tiene más para mí. Alguien tiene que decirme amén. Lo vuelvo a repetir. Dije: Dios hace cosas grandes, pero Él tiene más para mí. Y mire lo que el profeta le dijo al rey Asa. Luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúchenme, Asa le gritó: escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, ¿qué pasará? Lea la Biblia. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Siga por favor. Dice: por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin ley que los instruyera. Cada vez que estaban en dificultades, se volvían al Señor Dios de Israel y lo buscaban y lo encontraban. Lea conmigo otra vez el verso 3 y 4 fuerte a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vamos. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, el Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. Amén y amén. Parecería que aquella victoria que Asa había acabado de recibir era el premio más grande de su vida.
Sin embargo, lo que impactó mi vida cuando leía la palabra del Señor es que Dios se encuentra con Asa y le dice: Asa, el pueblo se acostumbró a tenerme prácticamente como aquel Dios que en medio de las dificultades los ayuda, que en medio de los momentos difíciles los ayuda, que cuando tienen una necesidad lo buscan y los ayuda, que cuando pasa por un desierto claman y los ayuda. Pero hay tres cosas que al pueblo le ha faltado. Hay tres cosas que dejaron de hacer, y esas tres cosas son la esencia misma para que todo en la vida pueda funcionar. Desde luego, el profeta le estaba hablando al pueblo, el profeta le estaba hablando a una comunidad, pero esta palabra bien podría aplicarse para su vida si está soltero, bien podría aplicarse para su ciudad en la que vive, bien podría aplicarse para su familia, el núcleo en el cual usted reside, porque hoy le voy a mostrar, según la Biblia, qué es lo que realmente a nosotros nos está haciendo falta. ¿Está listo para escucharlo? Tiene que decirme un amén con fuerza, por favor. Y titulamos la palabra en esta noche de la siguiente manera: lo que tu familia necesita. Lo que tu familia necesita. Claramente la palabra habla de tres principios, y estos tres principios son los que el profeta le lanza al rey Asa. Quiero que me mire a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Un milagro puede cambiar una circunstancia, pero no necesariamente cambiará a una persona. Una estrecha relación con Dios sí puede transformar una vida. Yo conozco gente que ha visto milagros de Dios durante toda su vida, pero no cambian. Yo conozco gente que dice: Dios me proveyó, pero no cambian. Yo conozco gente que dice: pastor, Dios me devolvió mi matrimonio, pero no cambian verdaderamente. Porque un milagro puede cambiar las circunstancias, pero no necesariamente puede cambiar el corazón. Si no, pregúntenle al pueblo de Israel que caminaron en el desierto. Estuvieron por años al lado de Moisés, vieron el poder de Dios manifestarse, vieron señales, vieron el mar abrirse, y sin embargo seguían con un corazón terco y duro. Porque algo te quiero decir: es bueno clamar a Dios por sus milagros, es bueno clamar a Dios por su respuesta, pero Dios quiere algo más para tu vida, Dios quiere algo más para tu familia. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí, pero quiero que levante la mano derecha y grite un fuerte amén en esta noche. Dije: Dios quiere algo más para ti. ¿Qué es eso, pastor? Pues hoy le voy a hablar de las tres cosas que el profeta Azarías le dijo al rey Asa. Y el primer principio que vamos a tratar en esta noche es este. Póngamelo en la pantalla, por favor. Lo que tu familia necesita es que Dios sea su verdadero Dios. Repita eso conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3. Que Dios sea su verdadero Dios. El profeta le dice a Azarías: Asa, el pueblo lleva mucho tiempo alejado del verdadero Dios. Mire, nuestra naturaleza es altamente peligrosa. Nuestra naturaleza está acostumbrada a poner en el lugar de Dios otras cosas, otras personas, otras circunstancias. Y cuando usted vive de esa manera, sacando a Dios del primer lugar, usted no podrá verdaderamente entregarle al Señor toda su vida, todo su corazón y todo lo que Él tiene para usted. Querido hermano, uno de nuestros más grandes problemas es que no hemos entendido que en este mundo que está tan lleno de cosas, que está tan lleno de anhelos, que está tan lleno de deseos, que está tan lleno de propósitos, si algo tenemos que estar haciendo de forma constante es colocar nuestra mirada en Dios y reconocer que Él es lo primero y Él es lo más importante en nuestra vida. Azarías le está diciendo a este pueblo: lo que le está haciendo falta es poner a Dios en el lugar que Él debe llevar. Cuando Dios ocupa lo primero, tú no lo aplazas, no lo postergas y no lo cambias por nada. Así no diga amén, así es. Cuando Dios es de primero, tú no lo cambias. Cuando Dios es tu prioridad, tu vida gira en torno a caminar en ese principio.
El ser humano, venía hablando con mi esposa cuando veníamos camino para Tampa en el aeropuerto y compartíamos un poco acerca de la palabra y reflexionábamos en un versículo que aparece en Hechos de los Apóstoles, en donde el pueblo en medio del desierto, al ver que Moisés se va a hablar con Dios en el monte y no aparecía y no regresaba y no venía, buscan a Aarón y le dicen: Aarón, hagamos un Dios, fundámoslo en oro para que ese Dios nos pueda guiar y nos pueda proteger. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Tenga mucho cuidado con aquello que usted cree que es su protección y que es su dirección. Hay gente que cuando vienen los momentos difíciles, aquello en lo cual se siente protegido y aquello con lo cual se siente dirigido, no se ha dado cuenta que cuando usted pone en ese lugar a algo distinto a Dios, ese algo se transforma en un ídolo para su vida. A mí me llena de tristeza ver gente que es capaz de dejar todo simplemente por ganar más dinero. A mí me da tristeza ver gente que es capaz de cambiarse de casa, de ciudad, de país, simplemente por movilizarse detrás de una estabilidad o detrás de algo que le produzca dinero. Y lo último que hacemos es consultarle a Dios si realmente es esa o no es esa su voluntad. Hoy te quiero decir, aquello que te moviliza, aquello que te hace sentir seguro, ten cuidado que no vaya a ser aquello en lo cual te transformaste o lo pusiste como un ídolo en tu vida. Hoy vengo a decirte, ¿quieres ver la bendición de Dios? A ti lo que te falta no es más dinero, a ti lo que te falta no es otro trabajo, a ti lo que te falta no es más fama, a ti lo que te falta es poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, por favor. Ponlo a Él en el primer lugar y vas a ver el favor de Dios. ¿Cuántas personas hicieron de un noviazgo, de una relación sentimental, de una amistad, lo más importante en su vida? Y después están diciendo: pastor, yo no sé por qué mi vida no funciona, yo no sé por qué las cosas están tan mal. Hoy vengo a decirte, aprende a priorizar a Dios y verás el favor de Dios y la respuesta de Él en tu vida. ¿Quieres marcar a tus generaciones? Mírame a los ojos y respóndeme esto. Para tus hijos, ¿qué es lo más importante de tu vida? No para ti, para tus hijos. ¡Qué silencio! El del sonido me hace el favor y me regala unos $10 de volumen, por favor. Gracias. Dije, para tus hijos, cuando tus hijos te ven a ti, ¿qué creen ellos que es lo más importante para tu vida? Si pusiéramos en una balanza la Biblia o el celular, ¿qué responderían tus hijos? Hagan así, digan: ya se empezó a complicar esto. Si yo le preguntara a tu esposa, querido varón, ¿qué es lo que más ves tú en tu casa? ¿Tu Biblia o TikTok? ¿Qué respondería tu esposa? Gracias por esa consagración que hay por ahí sentada. Mírame, ¿sabes de qué se trata esto? Se trata de que si yo quiero que mis hijos le teman a Dios, amen a Dios, sirvan a Dios, sigan a Dios, ellos tienen que ver que para papá lo más importante es Dios. No hay ninguna prioridad distinta al Señor. Pero qué tristeza que muchos de nosotros madrugamos para el trabajo, corremos por el trabajo, nos vamos por el trabajo, nos desvelamos por el trabajo, trabajamos para poder tener más recursos, pero la iglesia nos dice: hermanos, vamos a quedarnos a hacer una vigilia y no tengo tiempo, estoy cansado, no puedo, es que. Le tengo una mala noticia. Si usted pone todo su empeño para lo que le da dinero y no pone todo su empeño para Dios, que le da la vida, le da la salud, le da la provisión, Dios no es su Dios todavía. Cuando Él se vuelva su Dios, usted por gratitud, usted por honra a Él, va a caminar como Dios espera que usted realmente camine. Hace un tiempo me reuní con alguien y me hizo una pregunta y era: pastor, ¿usted sirve a Dios porque usted trabaja para la iglesia? Por eso sirve a Dios. Y yo le dije: qué poco conoces mi vida, pero permíteme relatártela fácilmente. Yo sigo a Dios desde que tengo 7 años de edad. Toda mi vida he estado metido en una iglesia, porque un día entendí que el propósito de esta vida era caminar dándole el primer lugar al Señor. Te quiero decir,
Todo lo que tengo, lo tengo por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor pude estudiar. Por la gracia del Señor pude tocar en la iglesia, servir a través de la alabanza. Por la gracia del Señor yo vi el pan sobre la mesa en mi casa muchas veces en momentos de necesidad. Por la gracia del Señor, yo siendo tan feo, me casé con una mujer tan bonita. Mírame, si usted es feo y está soltero, usted lo que le falta es oración, ya ve. Pero fue por Dios que tengo todo. Y sí, en el camino, bendito sea el Señor, Dios me llamó al ministerio y pude trabajar para la iglesia. Pero cuando llegamos a la pandemia, un momento tan complejo para todo el mundo, un momento en el que todo estaba tan incierto, nuestro pastor nos reunió a todos y nos dijo: muchachos, no sabemos lo que va a pasar, la iglesia no les va a poder pagar, hay que esperar a ver qué viene. Y mirando a los ojos le dijimos: pastor, es que nosotros no trabajamos por dinero, para nosotros servir a Dios es un privilegio, porque de Él viene todo y por Él tengo todo. Y eso solo va a suceder cuando Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Pero hay gente que no se compromete con Dios porque dice: no, es que no puedo, no, es que no me dan dinero, no, es que no tengo tiempo. A ti se te olvida que el que hace que te levantes y respires y abras los ojos es el Rey de este universo. Cuando Él es tu Dios, tu vida será una vida realmente cambiada. Alguien dígame amén si me está entendiendo en esta preciosa noche. Al pueblo le faltaba hacer del verdadero Dios realmente su Dios. Míreme a los ojos y respóndame esto: ¿a quién has puesto en el primer lugar de tu vida? Leí hace poco un libro de un hombre llamado Thomas Grohm y me impactó una frase que quise traer para la predicación. Y quiero que la lea en la pantalla, es una frase supremamente interesante. Thomas Grohm habla de que estamos en la época de las mercancías. Y cuando hablamos de mercancías, míreme a los ojos antes de leer la pantalla. Cuando hablamos de mercancías, hablamos de todo aquello que se puede adquirir con dinero, de todo aquello que se puede recibir con el trabajo de con nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. Por ejemplo, mercancía es tu trabajo, mercancía es ese carro, mercancía es ese celular, mercancía es esa casa, mercancía es todo aquello que puedes comprar para obtener un placer, una satisfacción o una alegría en la vida. ¿Ha visto esas personas que cuando alcanzan algo creen que valen por ese algo que alcanzaron? ¿Ha visto esas personas que cuando adquieren algo creen que ahora que tienen ese algo realmente sienten valor, realmente pueden calzar en algún lugar? Y Thomas Grohm toma la siguiente frase que quiero mencionarla, y es: en una cultura que hace de las mercancías un Dios, es muy difícil evitar la idolatría. Comenzamos a venerar las cosas como si fueran personas y nos relacionamos con las demás personas como si fueran cosas. Es el gran problema de aquellos que caen en este error. ¿Cuál, pastor? Que cuando usted tiene ídolos en su vida, usted empieza a tratar esos ídolos como si fueran realmente la fuente de su bendición. Y a las personas que Dios ha puesto a tu lado, a lo que realmente importa, no le damos la importancia y el valor que deberíamos tener. ¿Cuántos de nosotros estamos tratando a nuestra familia, pasándola a un segundo plano, porque hicimos de nuestro trabajo el primer lugar en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando a nuestra familia a un segundo plano porque hicimos de nuestras redes sociales lo más importante de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros pasamos a un segundo plano nuestro servicio a Dios porque pusimos en un primer plano el reconocimiento, el estatus que el mundo nos puede dar? Hoy vine a decirle a la iglesia: lo que tu familia necesita es que se levante un hombre, es que se levante una mujer, es que se levante un padre, es que se levante una madre y diga: a partir de hoy Dios vuelve a ser lo primero en esta casa, Dios vuelve a ser lo primero en mi vida. Alguien dígame amén. Dios vuelve a ser el centro, lo más importante que yo necesito. Tenga cuidado, porque cada vez que usted necesita protección o necesita dirección, aquello a lo cual usted corra representará qué es lo más importante en su vida. Les voy a contar una historia, ¿la quieren escuchar? Y así no diga amén, igual se la voy a contar porque es mi prédica. Yo salí del apartamento en el que vivía en aquel entonces a llevar a mis hijos a la escuela. No, a mis hijos no, a mi hijo. No había nacido Anita, solo estaba Jerónimo. Iba yo en el carro
Y en ese momento mi hijo estudiaba muy cerca de la casa en la que nosotros vivíamos. Nos levantamos un poco tarde, lo arreglamos, y yo no me arreglé porque yo después de dejarlo tenía que regresar a la casa y después iba a ir a la iglesia. Así que me fui sin bañarme, y yo tenía pelo en ese tiempo, o sea, estaba desarreglado, sin bañarme, sin cepillarme los dientes. Jehová me perdone, ¿eh? Con una pantaloneta horrible, una camiseta horrible y unas chanclas feas. Pero no importa, yo no me iba a bajar del carro, yo iba a estacionar. Jerónimo se bajaba en la escuela y volvía para la casa. Iba saliendo, cuando de repente, mientras iba ahí, el niño iba atrás en la silla del carro, y él de repente llora y dice: papá. Cuando yo volteo a mirar qué le pasó a Jerónimo, mire, fue cuestión de segundos. Volteo a mirar y ¡pum! Pregúnteme qué pasó. Pregúnteme con chisme, ¿qué le quiero contar? Choqué al carro que estaba delante mío. ¡Pum! Yo me quedé frío y dije: ¿ahora qué? Y lo primero que hice fue mirar la pinta con la que andaba vestido. Dije: ¿cómo me bajo aquí, Señor? ¡Qué vergüenza! Y lo peor de todo es que me choqué en un área donde había mucha gente, estaba muy concurrido. La muchacha se bajó, yo me bajé en chancletas con esa pinta espantosa, y ella viene y me dice: ¿me chocaste? Yo le dije: sí, perdón. Y ella me dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y yo le dije: ¿usted tiene seguro? Y ella me dijo: sí. Yo le dije: yo también, llamemos al seguro. Entonces yo llamé a los abogados de mi aseguradora y ella también. Pero antes de que llegaran los abogados, la muchacha llamó a sus familiares, y va llegando una camioneta grandota y se va bajando una señora así como toda operada, toda demasiado exagerado su aspecto físico, y detrás de ella un tipo que cuando usted lo veía daba miedo verlo. Un señor así grandote, con muchas cadenas de oro, así, me daba miedo. Y se me acerca y me dice: ¿usted fue el que la chocó? Yo le dije: sí. Y ellos empiezan a hablar y yo me empecé a asustar, porque estaba solo, eran 3 contra 1. Yo les dije: ustedes me esperan un momentico, yo voy y llevo al niño al colegio. Y me fui en chancletas, en esa pinta, dejé el niño en el colegio y luego me regresé. Después llegó el abogado de ellos, ahora eran 4 contra 1. Y yo sentado en ese carro, yo le dije: Padre, por favor, ayúdame. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo fui el de la culpa, yo lo choqué. Esa señora está con ese tipo que parece un King Kong, la otra me está mirando feo, yo dañé todo. Mírame esta presentación personal, Padre, ayúdame, haz algo. De repente me llama el abogado de mi aseguradora, y cuando habla el abogado dice lo siguiente: habla con el señor Juan Pablo. Yo dije: Padre, me mandas un abogado que no sabe hablar, Señor. Ya casi llego. Pasaron 20 minutos, llegó tarde el abogado, y cuando el abogado llega, viene y me dice: ¿qué le pasó? Yo le dije: pues me choqué. Y me dice: usted esté tranquilo, señor, que yo le resuelvo ese problema. Y yo lo primero que hice fue: Señor, dale sabiduría, capacidad de hablar, porque el Señor le entiendo yo, ¿qué le va a entender esa gente? Padre, por favor, haz algo. El abogado se va, y entonces cuando el abogado se va, la muchacha, el tipo grandote, la esposa, todo el mundo se va con él, y el abogado dice: esto será una conversación entre abogados. Los mandó a sentar a todos. Cuando él regresa, me da la mano y me dice: señor Juan Pablo, váyase tranquilo para su casa. Yo resolví todo ya. Su aseguradora va a pagar. Y le dije: pero qué más, tranquilo, yo lo defiendo. Me subí al carro y yo le dije a ellos: perdón por haberle chocado, tranquilo. Y salí, me fui. Y en ese momento experimenté por primera vez el poder de la defensa de un abogado para tu vida. Todo estaba en contra mía. El error lo había cometido yo. Ni siquiera tenía la presentación personal con la cual defenderme. Pero aquel abogado vino a decirme y a recordarme: usted puede estar tranquilo, yo voy a poner la cara por usted, yo lo voy a defender. No tiene ningún problema si yo estoy en este lugar. Y algo te quiero decir: la palabra dice que tenemos abogado para con nosotros, y ese abogado es Cristo. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. Escúchame,
Cuando pones a Dios en el primer lugar, podrás estar seguro y tranquilo que Él va a pelear por ti, que Él te va a defender. Alguien gríteme amén si me está entendiendo. Que Él pondrá el pecho frente a ti contra cualquier circunstancia que estás viviendo. Pero sabe, cuando sacas a Dios del primer lugar, solo hay una cosa que te volverá a ponerlo en el centro: el dolor. Hay gente aquí que llegó una noticia terrible y devastadora a su vida y no entienden por qué esa noticia llegó, no entienden por qué esa enfermedad apareció, no entienden por qué esa pérdida los alcanzó, no entienden por qué ese hogar está a punto de fracturarse y ahora dicen: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué estás haciendo? Estás volviendo a colocar tu mirada en el Señor para decirle: Dios, perdóname, porque no sé a qué horas puse otra cosa, otra circunstancia en tu lugar, pero hoy vuelvo a poner a Dios en el centro de mi vida. Alguien gríteme amén si me está entendiendo en esta noche. Haz de Dios lo primero en tu vida y todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Pero déjeme mostrarle lo segundo. No solamente necesitamos poner a Dios en el primer lugar, sino en segunda instancia tu familia necesita que alguien les enseñe. Repítalo conmigo fuerte a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Necesita que alguien les enseñe. La demanda que hace Azarías al rey Asa es la siguiente. Le dice: ustedes sacaron a Dios, al verdadero Dios. Pero lo segundo es muy interesante. Le dice: ustedes no tienen un sacerdote que les enseñe. ¿Por qué la vida y la familia necesita educación? Piensa en un salón de clases. ¿Cuántos se acuerdan de la época en la que estudiaban en la escuela? Yo sé que algunos dicen: pastor, eso fue hace años. Pero ¿cuántos recuerdan la época de estudio? Levante la mano. Levanten las dos para que se vean más. Yo no sé si fue su caso, pero en el mío, cuando el profesor se iba del salón o no había nadie, eso se volvía un desorden y un caos. Griten amén los que les pasaba lo mismo. Eso se volvía, el uno hacía ruido, el otro se paraba, el otro lloraba, el otro molestaba, hasta que el profesor volvía a un lugar. ¿Por qué razón? Porque el ser humano necesita por naturaleza educación. Esa es la razón por la cual desde que tú empezaste a congregarte y a recibir palabra, tu vida ha cambiado. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Esa es la razón por la cual desde que tú llegaste a los caminos del Señor y dedicas tiempo para sentarte y decir: a ver, ¿qué es lo que Dios me va a hablar en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios me va a enseñar en la palabra? Esa palabra marca un derrotero para tu vida y te permite encaminarte hacia lo que Dios tiene para tu vida. La familia necesita que alguien le enseñe. La familia necesita que alguien la eduque. Pero el problema es cuando tenemos quien nos enseñe en la iglesia, pero no hay quien le enseñe a nuestros hijos en la casa. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: ¿es usted un sacerdote que educa a sus hijos en la casa? Solo piénselo, no me responda. ¿Es usted un sacerdote que educa a su esposa, a su esposo en su casa? ¿Realmente llevamos los principios de Dios a nuestra casa? O por el contrario, cuando se trata de la educación espiritual de nuestra familia, hay todo menos eso. Querido hermano, nunca pierda en su casa, en el día a día, en la cotidianidad, la oportunidad para enseñarles a ellos los principios de la palabra. Un buen sacerdote de Dios en su casa muestra los principios de la palabra, lleva la presencia de Dios en su casa. Pero cuando ustedes y yo nos transformamos en gente carente de la educación, le vamos a dar lugar al diablo para que venga a educar a nuestra familia como a él se le dé la buena voluntad. Por ejemplo, alabe a Jesús si quiere hacerlo con ese aplauso y dele gloria al Señor. Le voy a contar algo que me pasó en estos días. Yo noté algo. Pregúnteme qué noté. No, pregúnteme con chisme para contarle. Yo noté que mis hijos estaban demasiado tiempo pegados del televisor. ¿Alguna casa aquí le pasa lo mismo? No, levante la mano que los quiero ver. ¿Alguna casa aquí le pasa lo mismo?
que dice, pues pastor, a ver, déjeme yo hago un análisis. Sí, a veces se pegan mucho del televisor, a veces se pegan mucho de la tablet, a veces se pegan mucho del celular. ¿Hay algún papá que lo haya notado aquí en la casa? No, yo sé que da pena, pero yo soy el primero en levantar la mano. A ver, ¿quién lo ha notado alguna vez? Muy bien. Yo lo noté, y cuando noté eso yo dije, yo tengo que hacer algo. Porque eso, escúcheme bien, la única forma de corregir lo que está mal en casa es que se levante un hombre, una mujer con la autoridad de Dios a poner los principios de la palabra dentro de su casa. Usted puede reprender al diablo, usted puede atar demonios, pero si usted no da ejemplo, en su casa no va a pasar nada. Y lo primero que dije es, para que esto cambie, los primeros que tienen que ver el cambio son mis hijos en mí. Entonces dije, voy a poner orden en mi propia vida. Y luego de poner orden en mi propia vida, reuní a mis hijos, los senté y les dije, mis amores, mírenme a los ojos. Ellos me miraron y les dije, esta semana, toda esta semana, de lunes a domingo, ustedes tienen terminantemente prohibido mirar televisores, mirar celulares y mirar pantallas. Ellos se quedaron mirándome así, y lo único que dijeron fue, sí señor, como buenos colombianos que somos, colombiano que se respete ante cualquier orden, dice, sí señor. Pasó el tiempo, pasaron los días, y por allá como para el día viernes, Jerónimo me manda un mensaje. Yo estaba fuera del país y me dice, papá, papá, ¿no has pensado lo del televisor? Le dije, ¿qué voy a pensar? ¿No será que podemos ver un ratico? Le dije, no, no pueden ver. La orden es, no se prende el televisor esta semana. ¿Pero qué es ese castigo, papá? Si yo lo único que veo es fútbol. Y empiezan los hijos a llenarse de argumentos. Yo no veo nada malo en ese televisor, papá. La que ve cosas raras es Anita, pero yo no. Déjame verte. Le dije, no, papá, pero ¿por qué? No hay alegría. Le dije, sí hay alegría, pero no hay televisor. No lo hay. Me paré en la raya y dije, no, y no, y no. Pues pregúnteme qué me encontré cuando los vi. Los vi jugando uno, los vi jugando parqués, los vi jugando escondite, los vi jugando entre ellos. Porque un buen sacerdote pondrá normas en su casa en las áreas donde hay desorden. Pero hay padres aquí que están viendo desorden en sus hijos y no están haciendo nada. Hay madres aquí que están viendo desorden en su casa y no están haciendo nada. Es que si lo regaño se traumatiza. Es que si lo regaño el niño se pone triste. Hoy vengo a decirte, pon disciplina en tu casa, porque si no pones disciplina, los traumatizados no van a ser tus hijos. El traumatizado vas a ser tú cuando esté grande y nadie lo pueda controlar. Iglesia, vine a decirte, sé el sacerdote de tu casa. Grítame amén si me estás entendiendo. Ponle orden a tu familia. Ponle orden a tu vida. Cuando no hay quien enseñe, cuando no hay quien eduque, no hay la posibilidad de generar un cambio. Cuando no hay quien lleve a la norma a la familia, no hay posibilidad de generar un cambio. Cuando tú entiendes que fuiste llamado a ser el sacerdote de tu hogar, a ser la persona que lleva la presencia de Dios en tu casa, vivirás de una manera diferente. Mi hijo mayor está entrando a la adolescencia y lo platicaba hoy con los hermanos en el almuerzo. El almuerzo no, es un desayuno prácticamente. 11:30 de la mañana nos dieron una pasta con ensalada, con postre. Mire, por eso estoy así. Fue increíble. Merlin, ¿me ayudas con el piano, por favor? Y estábamos ahí nosotros compartiendo y les platicaba que hay algo que últimamente ha tocado profundamente mi corazón. Y es la vida de mi hijo. Jerónimo está en esa edad en la que para mí es un bebé, pero ya no es un niño tan pequeño. Ya tiene costumbres de un preadolescente que no quiere jugar con los niños más pequeños, que quiere ponerse la ropa que a él le gusta, que quiere estar en un entorno distinto al que antes tenía cuando era un niño más pequeño. Y algo que el Señor me ha estado inquietando es, si yo quiero que mis hijos conozcan el amor de Dios,
Ellos tienen que ver el amor de Dios en mi vida. Eso hace un buen sacerdote. Un buen sacerdote modela la palabra del Señor a través de su comportamiento. ¿Y cuál es la forma adecuada y correcta de modelar el comportamiento en nuestras vidas? Es parecernos cada día más a Jesús. La meta que todo ser humano, todo creyente debería tener en su vida es aprender a parecerse más a Jesús. Y debo reconocer que a veces por el estrés, el cansancio, las ocupaciones, ¿a quién aquí no le ha pasado? Que dice: pastor, he pasado por unos momentos tan difíciles que a veces todo ese estrés, todo ese enojo, toda esa molestia se la tiro a mi familia, y terminan ellos viviendo y tomando lo peor de mí. Pero llegó un momento en el que dije: no quiero que esto le siga pasando a mis hijos. No quiero que ellos sigan viendo de mí lo peor, todo lo contrario. Quiero que ellos vean en mí el amor de Dios. Y entonces decidí cambiar la forma en la que los despertaba para ir a la escuela. ¿Algún papá aquí ha tenido problemas para levantar sus hijos para ir a la escuela? No, yo quiero verle la mano arriba. Los que dicen: hijo, levántate, ellos abren los ojos y dicen: gracias, papi, por despertarme. Te amo tanto, mamá, gracias por pensar en mi educación. Claro, mami, ya me voy a bañar, yo no quiero faltar hoy a la escuela. Gracias. No, levante la mano, no sé, cuando tienen que levantar a los hijos, eso es, mejor dicho, un tropel en esa casa. ¿Quiénes me entienden aquí? Levanten las dos para que se vean más. Y entonces en momentos como esos, nuestra mente suele codificar que si no es por las malas, no marchan. Que si no es con un grito, no marchan. Que si no es a las patadas, no marchan. Y hemos llevado poco a poco a nuestros hijos la peor de nuestras versiones. Porque si no es por las malas, no marchan. Y entonces me propuse y dije: voy a cambiar eso. ¿Cómo me gusta a mí que me despierten cuando estoy durmiendo? Vea, Juan Pablo, se quedó dormido, lo va a dejar el avión. Donde Lorena me responda así, se la mando a mi suegra, se la devuelvo. Ya, señora, está muy cantaletosa. Hasta usted se molestaría si lo levantan así. ¿Cuántos ha empezado a sonar esa alarma? ¡Pi, pi, 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 pi! Cállate, déjame dormir. Porque no nos gusta. Pero mire qué terrible. Los malos sacerdotes son los que enseñan cosas que nunca practican. Los malos sacerdotes son los que dan lecciones que nunca ponen en práctica en su vida. Usted sabrá que las cosas están mal en su casa y que no podrá transformar a sus hijos y acercarlos al Señor cuando usted les está pidiendo cosas a ellos que usted mismo no les está dando. Querido hermano que hoy me está viendo, hoy le quiero decir: quiere que su familia sea transformada, primero deje que Dios lo transforme a usted. Quiere que sus hijos sean más pacientes, primero deje que Dios lo haga más paciente a usted. Quiere que su vida sea encendida por el fuego del Señor, que en su casa esté la presencia de Dios, primero deje que Dios haga exactamente eso en usted. Aquí le tengo que regalar una frase que dice: los mejores maestros enseñan con palabras lo que demuestran con sus actos. No solo te educan, también te inspiran. Cuando una persona te da lecciones que tú las ves en su vida, te inspira, te llama la atención. Tú dices: yo quiero ser así también, yo anhelo tener eso también. La pregunta es: ¿nuestra forma de vivir realmente está inspirando a nuestros hijos? Y algo tan sencillo como la manera en la cual los levanto cambió todo en mi vida. Decidí que iba a levantarlos con más amor. Decidí que iba a levantarlos con un poco más de amabilidad. Que si quería que se levantaran a las 7 y como ellos molestan 10 minutos para levantarse, entonces no los voy a levantar a las 7, sino que voy a empezar a hacerles presión a las 6:50. Entré a la habitación y le dije: Jero, mi amorcito. Se voltea y se tapa con la cobija. Pregúnteme qué hice. Pregúnteme qué hice. Me metí en la cama y lo abracé y él se acomodó así todo. Y le dije al oído: ¿me estás escuchando?
Y él me dijo: sí, pero no quiero ir a la escuela. Y le dije: mi vida, tienes que ir a la escuela, pero no te voy a levantar ya, te voy a dar más tiempo para que duermas. ¿Cuánto tiempo quieres? Toda la mañana. Le dije: no, toda la mañana no, flaco. Dame 15 minutos. Le dije: te doy 10. Dormido con los ojos cerrados, y me decía: gracias, papi. Me fui del cuarto tranquilo. Tenía 10 minutos para levantar. A los 10 minutos regresé y le dije: mi amor, ya se acabó tu tiempo. Él se levantó, se fue tranquilo a bañarse, y entendí que con sabiduría puedes decir lo mismo que con rabia y con maltrato has estado diciendo dentro de tu casa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros le estamos metiendo a nuestra familia la peor de nuestras versiones, y no estamos llevando la sabiduría que Dios nos está dando a través de ese sacerdocio que Dios puso dentro de nosotros. Qué triste que hay personas que dejaron la educación espiritual de su casa en manos de la iglesia. ¿Y sabe cuál es el problema? Que aquí sus hijos reciben la palabra, aquí sus hijos reciben la adoración, aquí sus hijos reciben la presencia del Señor, pero cuando llegan a la casa encuentran en nosotros gente que no está mostrando la luz de Cristo, gente que no está mostrando la sabiduría de Dios, y eso tiene que acabarse en el nombre de Jesús. Qué lindo sea que cuando hablen aquí en la palabra acerca de los principios de la palabra, tu familia y tus hijos puedan decir: verdaderamente eso que predicaron es lo que yo estoy viendo en tu vida, papá. Eso que predicaron es lo que yo estoy viendo en tu vida, mamá. Pero eso solo va a cambiarse cuando entiendas que lo que tú necesitas no es más milagros, sino más comunión con el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuanto más lo ames, cuanto más lo busques, cuanto más te acerques a Él, más verás la transformación de Dios en tu vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo en esta noche, por favor. Más de Dios en nuestras vidas. Tu familia necesita que alguien les enseñe. Tu familia necesita que alguien les muestre la palabra. Tu familia necesita que alguien vaya con sabiduría. ¿Por qué tiene que ser el de afuera? ¿Por qué no lo haces tú mismo? ¿Por qué no llevas tú mismo la gracia y el amor de Dios? Pastor, pero es que no sé qué decirles. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es la tercera razón que Azarías denunció. ¿Se acuerda que le dije que eran 3? Azarías dijo, póngame el versículo 3 por favor, del segundo libro de Crónicas 15. Versículo 3 dice: por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara. Y lea eso último conmigo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y sin ley que los instruyera. Fuerte, 1, 2, 3. Y sin la ley que los instruyera. Queridos hermanos, voy a cerrar esta palabra hablando del último principio, y es este: tu familia necesita la instrucción de la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir: tu familia necesita la instrucción de la palabra de Dios. Mírame, por la gracia del Señor y por su bondad, nosotros podremos educar a nuestros hijos, instruir a nuestra familia, poner normas en nuestra casa, todo lo que tú quieras. Pero escúchame, va a llegar un día en donde esos niños pequeños van a crecer, donde serán autónomos cada día más, en donde ya no se vestirán con la ropa que tú les coloques, sino la que ellos quieren, en la que ya no irán a los mismos lugares que tú vas, sino que irán donde ellos decidan ir. Y cuanto más crezcan, más necesitarán un estándar para poder vivir de manera adecuada. ¿Cuántos de los que estamos aquí algún día en casa nos enseñaron cosas que por aquí nos entró y por aquí nos salió? Gríteme amén si usted es uno de ellos. No, dije levante la mano y grite amén si usted es uno de ellos. Y que cuando andaba metiéndose por el camino que no era, su mamá le dijo: el día que usted tenga hijos se acordará de mí. ¿Cuántos escucharon esas palabras alguna vez? ¿Y cuántos cuando tuvieron hijos se acordaron de la mamá? Y no tenía toda la razón mi madre. Porque hay experiencias
Hay experiencias que solo se aprenden con el dolor. Pero ¿por qué nuestra casa necesita la instrucción de la palabra del Señor? Le voy a explicar por qué. Porque las lecciones que nos dan hoy están y mañana podrían irse. Pero lo que dice la palabra del Señor cambió al mundo hace años, cambió al mundo hace siglos, cambió el mundo en aquella época, cambió a la iglesia primitiva, cambió todas las temporadas de la iglesia, ha cambiado personas durante todo el mundo, durante toda esta tierra, en distintas generaciones, en distintas culturas. Dios me ha permitido llegar a diferentes países, a diferentes idiomas, y yo he visto cómo la poderosa palabra del Señor es capaz de moldear el corazón y la vida de una persona. Hoy te quiero decir, mientras no te enamores de la palabra del Señor, mientras no leas la palabra del Señor, mientras no le des el lugar a la palabra del Señor, no vas a poder transformar el corazón y la vida de tu familia. Iglesia que me estás escuchando en este lugar, la Biblia no puede ser un libro más. La Biblia tiene que ser el manual por excelencia de nuestra casa, porque en ella está la respuesta que nuestra vida necesita. ¿Cómo queremos que nuestra familia ame la palabra del Señor si nosotros no la leemos? ¿Cómo queremos que nuestra familia entienda la palabra del Señor si nosotros no se la explicamos? ¿Cómo queremos que nuestros hijos respeten la palabra del Señor si cuando usted está desayunando es capaz de poner la taza del chocolate encima de la Biblia? Hermano, eso me lo enseñó un día mi esposa. No porque yo hacía lo del chocolate, no, pero a mí me gusta mucho leer. Y cuando yo leía y terminaba y me iba a ir, tomaba mis libros, los agrupaba y los colocaba todos en el mismo lugar. Y recuerdo muy bien el día que mi esposa tomó todos los libros, sacó la Biblia de abajo y puso la Biblia encima y me dijo: mi amor, así se organizan los libros. La palabra del Señor tiene que estar por delante y por encima de toda sabiduría humana en esta tierra, de todo conocimiento humano en esta tierra. A alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. Ahora, de nada le va a servir a usted hacerle un altar, un púlpito, un lugar bonito a la Biblia si no la estudias y si no la llevas a tu corazón. El mejor lugar en el cual la palabra de Dios puede ser honrada es en la conducta y en el comportamiento de aquellos que la obedecen, de aquellos que dicen: bendita sea su palabra, que es la que guía mis pasos y guía mi vida y guía mi camino. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta. Usted que ha pasado por momentos difíciles, usted que ha estado sufriendo los embates de una ruptura familiar, usted que ha estado pasando por necesidades tal vez en su vida personal, emocional, espiritual, quizá económica, usted que ha perdido el propósito de su vida, usted que ha sentido que su vida llegó a un estancamiento, y algunos dicen: pastor, yo lo que siento es que yo necesito más viajes, yo lo que necesito es más cosas, yo lo que necesito es otro carro. Mírame a los ojos y respóndame: ¿acaso lo material puede llenar plenamente el vacío del hombre? Nunca. Jamás. Hay gente que se mató años trabajando por tener una casa. Tienen la casa, ¿y qué cambió? ¿Qué cambió? Pastor, pues que ahí la tengo. Sí, pero ya pasó la emoción. Ahí está la casa. Está bien, gloria a Dios, tengo algo que dejar a mí. Sí, pero tú creíste que tenerte iba a dar la plenitud, y no, la tienes, pero en tu alma todavía hay algo que está vacío. No, pastor, espérate y verá que me compre el último carro que salió. Cuando yo tenga ese carro, ahí voy a ser feliz y voy a llegar a la iglesia y voy a roncar ese motor que acá, para que los hermanos vean y le den la gloria a Jehová de los ejércitos por lo que Él me ha dado. ¿Te compraste el carro y qué cambió? No, pastor, espera y verá que cuando yo trabaje y el Señor me dé la provisión y tenga recursos, ahí voy a estar feliz. Hay gente aquí sentada que sabe lo que se siente tener la cuenta llena de dinero, con todas sus deudas pagas, sin ninguna obligación económica que les rompa la cabeza o les quite la paz.
Y la pregunta es, ¿eso te hace sentir pleno? Los que han llegado a ese nivel saben que tener la cuenta llena de dinero y no tener necesidad no te hace sentir lleno. No, pastor, cuando yo sea bien famoso y tenga reconocimiento, ahí voy a estar pleno. Quienes han probado esas mieles del reconocimiento y de la fama podrán saber que eso tampoco te hace sentir lleno. ¿Sabes qué te hace sentir lleno? Obedecer los mandatos del Señor y decir con mucho o con poco, en la abundancia o en la escasez, en las buenas o en las malas, en medio de los desiertos o en medio de los montes, en medio de la abundancia o en medio de los momentos desafiantes, he aprendido a caminar en obediencia a la bendita y poderosa palabra del Señor. Eso mi hermano sí te hará sentir lleno. Y si por obedecer la palabra del Señor tienes que cortar con algo que no es debido, podrás estar seguro que Dios va a traer una respuesta de bendición para tu vida. Y si por obedecer a la palabra tendrás que salirte de un negocio indebido, te vas a dar cuenta que Dios va a dar la provisión. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo en esta noche. La verdadera plenitud del hombre está en obedecer la palabra del Señor. El libro de los Salmos en el capítulo 119 está lleno de versículos que hablan de la riqueza de la palabra. Pero permítame mostrarle unos cuantos para orar por la iglesia. El versículo 5 al 9 dice: quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. Si los cumplo, no tendré de qué avergonzarme. Si me enseñas tu palabra, te alabaré de todo corazón y seré obediente a tus mandatos. No me abandones. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Querido hermano, tan poderosa es la palabra del Señor que usted está tratando de que esos hijos se enderecen. Mire, creo que es el anhelo de todos los padres, que nuestros hijos no se desvíen, que nuestros hijos no tomen el mal camino, que nuestros hijos sean personas de bien. ¿Hay algún padre que pueda gritar amén a eso que estoy diciendo? Es el anhelo de nosotros, que nuestras generaciones amen al Señor, que nuestros nietos sirvan al Señor, que Dios levante una generación de bendición. A eso te trajo Dios este fin de semana. Por eso estás aquí sentado, porque Dios prometió que va a hacer cosas grandes, no solamente contigo, sino con toda tu casa. Alguien tiene que gritarme amén si me está entendiendo, por favor. Pero escúchame, sin la palabra eso no se puede. Y la única forma de que los hijos amen la palabra es cuando la ven en nosotros, en nuestro comportamiento. El verso 36 dice lo siguiente: hazme pensar solo en tu palabra y no en las ganancias egoístas. No me dejes seguir a dioses falsos, pues quiero adorarte solo a ti. Cumple tu promesa y dame ánimo. Recuerda lo que hablamos en el primer punto de hacer de Dios nuestro verdadero Dios. Cuando usted saca la palabra, usted pierde la convicción de entronar a Dios en su vida y en su corazón, porque te empiezas a dejar desviar por lo que la palabra llamó aquellas ganancias, aquellas cosas ocasionales de la vida. Queridos hermanos, lo que nos está haciendo falta a nosotros es volver a poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Cuando eso suceda, todo será cambiado otra vez en nosotros. Y déjeme regalarle una frase final para terminar este mensaje. Pero antes quisiera que leamos el libro de los Salmos en el capítulo 112, versículo 1 al 2. Esta maravillosa promesa nos recuerda algo poderoso. Y ese algo poderoso que nos recuerda la palabra es lo siguiente: quien pone a Dios en el primer lugar,
quien decide ser un maestro para su casa, enseñar la palabra del Señor, y quien toma la Biblia como la norma de su vida, podrá desembocar en una vida de temor y de integridad al Señor. Cuando eso suceda, este versículo se va a cumplir en ti y en tu casa. Dice la palabra: alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Levante la mano derecha y lea esto conmigo fuerte, por favor. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. ¿Cuántos dicen amén a esa promesa de la palabra en esta noche? Por favor, alabe a Jesús con toda su fuerza, por favor, iglesia. Y quiero cerrar el mensaje de esta noche preguntándole lo siguiente: ¿usted que cree que lo que le falta a su familia es un cambio, un viajecito, una comprita, una visita al mall, un nuevo diploma colgado? Todo eso está bien, pero si el primer lugar de la lista de prioridades de tu casa no incluye lo que el profeta Azarías le dijo a Asa, las cosas no van a estar bien. Porque hoy Dios te enseñó a través de la palabra que lo que a tu familia le falta es que Dios sea tu Dios, que haya alguien que les enseñe y que les eduque, y por último, que caminemos en la bendita y poderosa instrucción de la palabra del Señor. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta: de estas tres cosas, ¿cuáles están haciendo falta en tu casa? De estas tres cosas, ¿cuáles están presentes en tu casa y cuáles no? Algunos podrían decir: pastor, me faltan las tres. Si a usted le faltan las tres, esa casa, ay, sabrá Jehová cómo anda. Si le faltan las dos, ahí vamos. Si le falta una, hay cosas que no están bien en su casa. Pero sea que usted esté en la opción 1, en la opción 2 o en la opción de todas, la buena noticia es esta: Dios preparó esta cita divina este fin de semana para palabra tras palabra y momento tras momento conectarnos a Él y decirnos: hijo, voy a volver a encender la llama de mi presencia en tu casa, en tus hijos, en tu corazón, en tu ministerio, porque tu bendición no solamente será para ti, será para toda tu generación y toda tu casa. Todo el que en esta noche dice conmigo: pastor, eso que la palabra enseñó hoy es lo que yo necesito, es lo que yo quiero, es lo que yo anhelo, voy a pedirle que se coloque sobre sus pies y vamos a orar en esta noche. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que estos principios que hoy escuchamos, que esta palabra que Él hoy sembró en nuestro corazón, pueda ser como esa semilla que crezca y dé fruto en nuestra vida. Pon tus manos lo más alto que puedas, por favor, iglesia. Lo más alto que puedas. Cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname si he puesto a otra cosa o a otra persona en el lugar que solo tú debes ocupar en mi vida. Abre tus labios, iglesia, y ahí donde estás, con tu oración, con tus palabras, dile: Señor, por favor, perdóname si he hecho de algo, de alguien, un Dios en mi vida. Por favor, perdóname si he puesto en tu lugar algo que no debe estar ahí, Señor. Y a veces me pregunto: ¿por qué mi vida está faltante? ¿Por qué mi vida está vacía? ¿Por qué mi vida no funciona? Y tal vez es que tengo tiempo para todo, menos tiempo para estar contigo. Señor, por favor, perdónanos. Iglesia, levántale tus manitos al Señor y dile: Señor, si yo no he sido un buen maestro para mi casa. Y a veces me pregunto: ¿por qué mis hijos son tan rebeldes? ¿Por qué mi hogar no funciona? Y hoy Dios te dice: porque tal vez no has entendido que no han tenido quien les enseñe. Y cuando tú debiste ser esa buena madre, cuando tú debiste ser ese buen padre, cuando tú debiste ser ese buen ejemplo, terminaste dándole el peor de los ejemplos a tu familia. Pídele perdón al Señor y dile: Dios, por favor, ayúdame a ser ejemplo y a ser de bendición para mi casa. Y por último, pídele a Dios perdón si la palabra no ha estado en el primer lugar de tu vida. Y dile: Dios,
si soy de aquellos que nunca leen la Biblia de manera disciplinada, nunca aplican la palabra del Señor de manera disciplinada, si he sacado excusas y pretextos diciendo que no la entiendo, que no tengo tiempo, hoy te pido, Señor, por favor, trae esa reconciliación a mi vida y que mi corazón y que todo mi ser puedan rendirse plenamente ante la poderosa, infalible palabra del Señor. Padre, yo te doy muchas gracias. Bendigo a tu iglesia en esta noche. Tomamos lo que nos has dado, lo atesoramos en nuestro corazón y declaramos que este fin de semana habrá un cambio en nuestra vida completo y radical, para entender que toda bendición de lo alto, toda bendición que Dios ha determinado sobre nuestra casa y nuestra vida, no solamente será para nosotros, sino también para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, nuestras generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, amén y amén. Alaba al Señor con ese aplauso y dile gracias, Dios. Lo recibo, lo creo. Vamos, dale ese aplauso al Rey de Reyes y dale gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Espero que esta predicación haya sido de mucha bendición para tu vida. Lo que tu familia necesita es un mensaje que se basa en la historia del rey Asa, cuando el profeta le dice a él 3 cosas que cuando las aplicó, todo en el reino fue transformado y fue bendecido. El Señor le habló y le dijo que necesitaba hacer de Dios su verdadero Dios. Le dijo que necesitaban tener profetas, sacerdotes que les enseñaran, pero también tener la instrucción de la palabra del Señor. Te pido al Espíritu Santo que si esta palabra ha hablado a tu vida, puedas tú atesorarla en tu corazón, ponerla en práctica, aplicarla en tu hogar, aplicarla con tus hijos, porque sin lugar a dudas estoy convencido que te va a bendecir, te va a edificar y te va a ayudar muchísimo para que tu familia y tu hogar sigan siendo de bendición para todos. Quiero invitarte, como lo hago siempre, a que puedas, por favor, buscar el botón de me gusta y tocar el botoncito. También, si no te has suscrito a nuestro canal y quieres hacerlo, presiona el botón de suscribirse, activa la campanita, coloca todas las notificaciones. Y si crees que esta palabra puede bendecir a un familiar, a un amigo, a un conocido, ¿por qué no se la compartes? Envíasela y dile, quiero que veas este mensaje porque seguramente te va a bendecir y te va a edificar. Te mando un abrazo muy fuerte y que el Señor te bendiga hoy y siempre. Amén y amén.